Buenos días. Un juez que a mi entender debería estar en prisión por los numerosos delitos que ha cometido a lo largo de su trayectoria, siempre defendiendo al Partido Popular, y para ello no le ha importado delinquir y prevaricar, ha dado el último golpe que podía, cobardemente, como un miserable, poniendo una fianza de 150.000 euros a Álvaro García Ortiz. Más que la indemnización que recibió la víctima de la manada. Más que la fianza exigida al exministro Fernández Díaz por el caso Kitchen. Más que las indemnizaciones que pagaron comisarios como Pino o Villarejo. Ignacio Escolar ha hecho un escrito donde no deja títere con cabeza. El Tribunal Supremo fijó una indemnización de 100.000 euros para la víctima de la violación múltiple de la manada. Para el fiscal general del Estado la fianza será de 150.000. Es un dinero que Álvaro García Ortiz tendrá que avalar antes de que pasen 5 días, entregarlo en el juzgado y que quedará allí bloqueado. Si el Supremo le declara inocente lo recuperará, pero en el caso de que lo condenen, ese dinero servirá para indemnizar a esa supuesta víctima y también defraudador confeso que se llama Alberto González Amador, el quironés, el que se folla a la quironesa Ayuso. 150.000 euros de fianza para un caso de revelación de secretos. Si Álvaro García Ortiz no consigue el dinero o un aval bancario que lo garantice, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir tal cantidad. Todo esto antes, siquiera, de que se celebre el juicio. Esta altísima fianza es una decisión del juez Ángel Hurtado, que, como ya os digo, es un delincuente prevaricador que tendría que estar en la cárcel desde hace bastante tiempo. La última de su instrucción contra el fiscal general. Este martes, Hurtado dictó el auto de apertura de juicio oral, el último paso para sentar a García Ortiz en el banquillo. Es ahí donde se fija esta astronómica cantidad. Es una barbaridad, para empezar porque Hurtado argumenta esa cifra explicando que a la indemnización de González Amador, que es lo que se debe fijar en la fianza, habrá que sumar las otras responsabilidades pecuniarias, incluyendo la hipotética multa para el fiscal general si es condenado. En fin, este criterio es inconstitucional y Hurtado lo sabe. Sigue delinquiendo y sigue prevaricando. Una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional estableció que contar con la posible sanción en la fianza vulnera la presunción de inocencia. Es bastante obvia la razón. Se le obliga a pagar por adelantado, porque una cosa es garantizar el pago de la responsabilidad civil, es decir, la eventual indemnización a un delincuente confeso, y otra adelantar el pago de la multa, y eso es exactamente lo que ha hecho el delincuente Hurtado. Pero la cifra no solo es disparatada por esta cuestión, basta con comparar con otros casos mucho más graves. No solo con la indemnización que recibió la víctima de una violación múltiple. El Tribunal Supremo ratificó hace pocos meses la condena al comisario Eugenio Pino por revelación de secretos, exactamente el mismo delito del que acusan al fiscal general. Este comisario, el jefe de la brigada política del PP, adulteró una investigación judicial con informe ilegal. La indemnización que fijó el Tribunal Supremo para la víctima, 2.000 euros. Todo se entiende mejor cuando se explica quién era esa víctima. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente de la Generalitat. Si Jordi Pujol Ferrusola hubiera sido el que se está follando a la Ayuso en el sobreático, en el ático y en el chalet, pues le hubieran puesto 2.000 euros. En fin. Vamos a seguir. Además de esa ridícula cantidad, Eugenio Pino fue sentenciado a pagar otros 7.200 euros de multa. También fue condenado a 1 año de cárcel, una pena mínima que no supondrá su ingreso en prisión. Si el fiscal general es condenado, además de la indemnización económica, también se juega una pena de entre 4 y 6 años de prisión. ¿Os fijáis cómo va esto de la justicia del Partido Judicial Popular? Una cloaca llena de mierda hasta arriba. No hay uno que se salve.
ni la presidenta del Tribunal Supremo, que al mismo tiempo es presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ninguno de los vocales del PP del Consejo General del Poder Judicial y ninguno de los jueces de los que hemos ido hablando durante todo este tiempo. Algo parecido ocurrió en las condenas al comisario Villarejo por los casos Iron, Blanc y Pintor, relacionados con varios episodios de espionaje. Villarejo cometió numerosos delitos, entre ellos revelación de secretos, y le han caído 19 años de prisión, pero la indemnización para las 5 víctimas fue irrisoria. 5.000 euros para cada una. 25.000 euros en total. A pagar entre 9 condenados. Ni siquiera el que fue ministro del Interior con M. Rajoy, otro desaparecido en combate, Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, se ha enfrentado a una fianza tan severa. Le piden 15 años de prisión por 4 delitos: encubrimiento, malversación y otros 2 contra la intimidad. En su caso, la responsabilidad civil que puede tener que pagar es muy elevada por el dinero público que se malgastó. Su fianza, 120.000 euros, 30.000 menos que el fiscal general. ¿Por qué? Pues coño, porque por ahí no está el Quironés. Si estuviera el Quironés, entonces se le habrían rebajado mucho más todavía. Según el baremo económico del Supremo, la supuesta filtración de un correo por parte de Álvaro García Ortiz, que es mentira, para desmentir un bulo parece más grave que el caso Kitchen: utilizar los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y destruir pruebas de la corrupción, a martillazos o como fuera. 150.000 euros de fianza es la guinda de un proceso penal que algún día debería avergonzar a la justicia española. Hoy deberían pedir perdón desde la presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial y toda la mierda de magistrados que hay en el Tribunal Supremo, que siguen defendiendo a Hurtado. ¿Por qué García Ortiz debe resistir? En circunstancias normales, el fiscal general del Estado debería dimitir, y hay 3 buenos argumentos para defender ese criterio. Primero, por simetría, cualquier otro fiscal en su situación sería suspendido cautelarmente hasta después del juicio, igual que ocurre cuando un juez se sienta en el banquillo. Segundo, por su falta de autoridad. Alberto García Ortiz encabeza una institución jerárquica donde buena parte de los fiscales hoy no le están obedeciendo por su debilidad. Tercero, por preservar la imagen de la institución, porque un fiscal general sentado en el banquillo hace un daño terrible a toda la fiscalía. En circunstancias normales, García Ortiz se debería apartar, pero es que estas circunstancias no lo son. La instrucción del juez Hurtado ha tratado esta investigación como si, en vez del fiscal general, se tratase de un presunto narcotraficante, es decir, como si fuera Feijóo. El registro de su despacho fue absolutamente desproporcionado y tampoco aportó ningún dato relevante. Los saltos al vacío en sus autos han sido clamorosos, como esa acusación al gobierno de estar detrás de la filtración, una afirmación tan insostenible que sus propios compañeros del Supremo, esos que no nos piden perdón a todos los ciudadanos por hacer lo que están haciendo y permitir lo que están permitiendo, esos mismos le obligaron a retirarlo. Después Hurtado ha decidido ignorar las numerosas pruebas y evidencias que demuestran que ese secreto supuestamente revelado por el fiscal general circulaba por varias redacciones de Madrid días antes de que García Ortiz accediera a esa información. Hoy mismo nos hemos enterado de que en La Sexta, 5 minutos antes de que le llegara al fiscal general la noticia, en La Sexta ya lo tenían, y está en un WhatsApp donde figuran las horas de los que iban interviniendo. Eso tampoco vale. La investigación judicial ha acreditado sin lugar a ninguna duda cuál es la hora y el día exacto en el que el fiscal general accedió a esa documentación, y es posterior, muy posterior. Hace falta una máquina del tiempo para que García Ortiz sea el responsable de la filtración. Hurtado también ha despreciado el testimonio de media docena de periodistas de distintos medios cuyas declaraciones desmienten que el fiscal general protagonizara esa filtración. Andrés Palomo, un juez conservador, pero que no ha querido participar en esta persecución, en esta cacería infame,
lo resume muy bien en su voto particular, contrario a abrir juicio contra el fiscal general. El correo había sido filtrado antes de que ese correo llegara a poder y conocimiento del investigado. Hay una escasez, debilidad e insuficiencia en los indicios de la filtración, dijo. En estas circunstancias tan anómalas, creo que García Ortiz debe resistir. Por otros 3 argumentos simétricos a los que usan quienes piden su dimisión. Primero, porque el fiscal general del Estado no está sometido a la misma regulación que el resto de los fiscales. Y es lógico que así sea. El gobierno es quien propone su nombramiento, pero después no le puede destituir por ley. Esto es así para preservar su independencia. Sin sentarlo en el banquillo, que no condenarlo, sirve para que tenga que dejar el cargo, se daría al Supremo una potestad que no figura en ninguna ley. Segundo, porque el problema de autoridad de este fiscal general no va a cambiar si García Ortiz dimite y llega otro en su lugar. La derecha judicial, ese partido judicial popular de mierda que tenemos en España, ha presionado a la Fiscalía desde el mismo momento en que Mariano Rajoy fue desalojado de la Moncloa. Vamos, que le dimos entre todos los españoles una patada en el puñetero culo a M. Rajoy, que parece que los jueces no saben quién es. Era la única institución importante de la justicia que no estaba dominada por los conservadores. Hoy ocurre lo mismo por idénticos motivos con el Tribunal Constitucional. Que la derecha se cobre la cabeza del fiscal general no va a servir para que su sucesor tenga más autoridad. Más bien al contrario. Los fiscales generales nombrados por este gobierno se dividen en 2. Aquellos que se plegaron al poder de la derecha y no hicieron casi nada. Fue el caso de María José Segarra. Y quienes intentaron cambiar las cosas y fueron tratados a cañonazos desde el primer día, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Tercero, ¿por qué ceder ante esta cacería siendo un precedente muy peligroso para cualquier otro fiscal general? Que García Ortiz dimita no fortalece esta institución, la debilita. Como argumentaba José Precedo en este y otros artículos, si un grupo mafioso o cualquier otra organización criminal urde un plan para apatar al fiscal general a través de denuncias coordinadas hasta lograr su imputación, ¿sería defendible que el máximo representante de la Fiscalía renunciase también? Y hay un cuarto argumento, para mí es el principal. Al igual que otros periodistas, yo sé con certeza cómo se filtró esta información, nos dice Ignacio Escolar. El diario.es fue uno de los medios que la publicó y quien desveló la exclusiva del fraude fiscal de González Amador. Nunca diré ningún nombre, no solo porque proteger a mis fuentes sea mi obligación como periodista, también porque no serviría para exculpar al fiscal general. El Supremo ha ignorado todo lo que los periodistas hemos declarado, y si diéramos otro nombre, sería igual. Sé quién fue la fuente. Sé también que Álvaro García Ortiz no fue. Y jamás pediré la dimisión de alguien que me consta que es inocente. Entiendo que haya quien no me crea y también quien legítimamente defienda que no puede seguir, sigue diciéndonos Ignacio Escolar. Pero con la información que yo tengo de primera mano, pedir la dimisión del fiscal general por un delito que sé que no ha cometido sería un acto de pura hipocresía. Y no lo voy a hacer. Como escribió Émile Zola en su famoso Yo acuso, defender a un inocente no es una opción, es una obligación. Siempre es una obligación. Y termina diciéndonos, es mi deber, no quiero ser cómplice, todas las noches me desvelaría el espectro del inocente que espía a lo lejos cruelmente torturado un crimen que no ha cometido. Difícil lo tiene el Supremo para no pedirnos perdón a todos por consentir esta canallada. Difícil lo tiene la que el otro día estuvo leyendo delante del jefe del Estado y del ministro de Justicia y del propio fiscal general no pedirnos perdón
a todos los españoles por la canallada que están haciendo. Esto lo han llegado a publicar en todos los diarios del mundo. En todos sitios se avergüenzan y nosotros también de tener esta mierda de justicia. Que tengáis buen día.